Vamos a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven por la transmisión. Les enviamos un saludo de paz. Y bueno, vamos a estudiar un poco la palabra de nuestro Dios. La semana pasada veíamos algo acerca de la fe. ¿Recuerdan? Vemos cómo la fe, o nosotros, nuestra vida, debemos de basarla en la fe, ¿verdad? Tenemos que tener una vida llena de fe, como lo leíamos en la palabra de nuestro Dios, que el justo en su fe vivirá. Y bueno, muchas veces pensamos y decimos, bueno, es que hay muchas dificultades, muchos problemas, ¿y qué podría hacer en esos casos? ¿La fe me ayudará? Sí, ¿verdad? Lo decíamos, esto es una virtud espiritual que Dios pone en nosotros. Y esa virtud, esa fuerza, porque la fe es una fuerza, es una energía que nos va a ayudar en todos los problemas de nuestra vida, en todas nuestras necesidades, cualquier dificultad que pudiéramos tener, por muy grande que parezca que nosotros la vemos, la fe nos va a ayudar. Dios a través de esa fe nos va a sostener. Vamos a ver primera carta del apóstol Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, verso 4 y verso 5. La fe es una de las principales virtudes que debemos de practicar, porque lo mencionábamos la semana pasada, es la que nos va a sostener en todo momento. Primera de Juan capítulo 5, verso 4 y verso 5. Si ya lo tiene, le voy a dar lectura. Primera de Juan capítulo 5, verso 4 y verso 5 dice: porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí nos está hablando de vencer al mundo. ¿En qué sentido? En las tentaciones, ¿verdad? En los problemas, en las dificultades, en todo aquello que el mundo nos ofrece para desviarnos del camino. ¿Y quién es aquel que lo puede vencer? El que es nacido de Dios. Le dijo nuestro Señor Jesucristo a un hombre llamado Nicodemo: es necesario volver a nacer. Aquel hombre se confundía, aunque dice la Biblia que era un doctor, un maestro de la ley, una persona preparada, una persona con mucho conocimiento. Cuando Jesús le dice que era necesario nacer nuevamente, él se confundió, ¿verdad? Dentro de su forma de pensar, tal vez muy literal, textual, él decía: ¿cómo puede el hombre, siendo ya viejo, volver a nacer? ¿Puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer nuevamente? Él lo veía de esa forma tan literal, vamos a llamarle, que no se lo imaginaba. Y Jesús le explica ese nuevo nacimiento a través del bautismo, ¿verdad? Y aquí lo dice: porque aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Todos tuvimos un nacimiento, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Tuvimos un nacimiento. Pero ¿cómo fue nuestro nacimiento? Nacimos de nuestros padres, ¿verdad? De nuestra madre que nos dio a luz. Y fuimos educados, fuimos criados, y dentro de nuestro desarrollo recibimos muchas enseñanzas buenas, pero también algunas que tal vez no fueron muy buenas, ¿verdad? En la escuela, dentro de la sociedad, recibimos muchas enseñanzas, muchas influencias que nos pudieron desviar del camino de Dios. Por eso es necesario volver a nacer, para reiniciar, porque ese es el nuevo nacimiento, una nueva oportunidad que Dios nos está dando. Si cometimos errores en nuestra vida, Dios nos regala una nueva oportunidad para poder corregir y tener una nueva vida. Entonces, de esa manera podremos vencer al mundo, como dice aquí.
¿sí? Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe es la que nos va a dar la victoria para vencer al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús, nuestro Señor Jesucristo, venció al mundo, venció todo, venció la muerte, venció las tentaciones, venció a Satanás, ¿verdad? Aunque Satanás quiso hacerlo caer, no pudo, Él lo venció. Y todo aquel que acepta a Cristo, que ha nacido de Dios y acepta a Cristo, dice aquí, Él también podrá vencer al mundo. Muchas veces mencionamos o hemos escuchado decir que es muy difícil cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Y si es difícil, porque como decíamos, hemos sido educados, hemos sido enseñados, hemos recibido o tenemos muchas costumbres que ya son parte de nuestra vida. Y todo eso lo hacemos tal vez ya sin pensar, de manera automática, de manera, pudiéramos decir, hasta por instinto, ¿verdad? Sin razonar, sin pensar en lo que estamos haciendo, porque ya es parte de nuestra forma de ser. Así es como hemos actuado siempre. Y muchos dicen, bueno, es que es difícil que cambie todo eso, porque desde que soy pequeño así fui enseñado, así fui instruido y todo esto lo aprendí. Pues por eso dice aquí, todo aquel que es nacido de Dios. Decíamos, sí, desde niños recibimos ciertas influencias, cierta educación, ciertas enseñanzas. Y decíamos, sí, muchas de ellas fueron buenas, pero algunas tal vez no. Y eso es lo que siempre se hace difícil cambiar, ¿verdad? Decíamos, por eso Dios nos da una nueva oportunidad y nos dice, vas a volver a nacer, vas a iniciar desde el principio, pero ahora vas a ser educado a través de la palabra de Dios, a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de esas enseñanzas está el de poder confiar en Él, en nuestro Salvador. Depositar toda nuestra confianza en Él, y así como Él venció, nosotros también podremos vencer. A través de esa fe que Él ha puesto en nosotros, de esa virtud, de esa energía que Él nos da. Actualmente podemos ver muchas formas de pensar. Y muchas de esas formas lo que quieren es corregir al ser humano, corregirlo de sus errores. Hay muchas ideologías, dicen ellos, para que el hombre pueda tener una vida espiritual. Yo creo que hemos escuchado, ¿verdad?, de algunas de ellas, y son muchas creencias, muchas formas de pensar que quieren guiar al hombre. Pero entonces nos preguntaríamos, ¿por qué la sociedad sigue igual? ¿Por qué la sociedad no cambia? Si muchos buscan diferentes enseñanzas, diferentes filosofías, donde se trata de corregir los errores de la persona, ¿por qué la sociedad cada vez está más corrompida? Entonces nos damos cuenta que no, aunque haya muchas enseñanzas, no todas son correctas, ¿verdad? Solamente hay una enseñanza, solamente hay un camino que nos puede guiar. Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo. ¿En qué parte de la Biblia lo dijo Él? ¿Alguien lo recuerda? Evangelio de Juan, capítulo 14. ¿Qué verso?
verso 6. A ver, vamos a buscarlo. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Dice: Jesús les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es todo. Podrá haber muchos caminos, pero son caminos que se desvían, que por más que quieran corregir los errores, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no confían, no han depositado su confianza en este único camino, en nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, en su primera carta, lo leíamos, que dice: ¿quién es aquel que vence al mundo sino el que ha confiado en el Hijo de Dios, en Jesucristo? Si confiamos en Él, podremos vencer cualquier dificultad que encuentremos en nuestra vida. Cualquier problema, por muy difícil que nos parezca, cualquier situación, por muy complicada, y que podemos pensar: este problema ya no tiene solución. Dice ahí: aquel que cree en el Hijo de Dios, aquel que tiene confianza en Él, Él va a poder vencer al mundo. ¿Por qué? Porque ha tenido ese nuevo nacimiento, esa nueva oportunidad para reiniciar su vida. Pero decimos ahora, tenemos una guía, tenemos una enseñanza, tenemos un manual de vida, que es el que nos va a mostrar cómo vamos a vivir. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Si Dios ya nos dejó este manual de vida, ¿qué tenemos que hacer? Confiar. Porque muchas veces ese es el error que cometemos, ¿verdad? Que no confiamos. A alguien tal vez preguntamos por una dirección, por algún lugar al que queremos llegar, nos dan las indicaciones y no confiamos y nos vamos por otro lado. ¿Y qué pasa? Nos perdemos, porque no confiamos en las indicaciones que nos dio aquella persona. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Tenemos este manual de vida que es el que nos va a guiar, pero muchas veces no confiamos en él. Y decimos: bueno, pero es que es un libro ya muy antiguo. Se terminó de escribir hace 2000 años y pues ya es un libro que tiene 6000 años de antigüedad. Ya las situaciones cambiaron, ya no es igual que antes, ya la forma de vivir es muy diferente a como narra aquí la Biblia. Los problemas ya son diferentes, ya son otras necesidades. Y pues sí, tal vez la forma de vivir ya no sea igual, ¿verdad? Que hace 2000 años, que hace 6000 años. Tal vez los problemas que tenía, no sé, por ejemplo, algún hombre de la Biblia que mencione ahorita usted, los problemas que tendría, ¿quién? Abraham. Tal vez no son los mismos problemas que tenemos nosotros, ¿verdad? Y mencionamos a Abraham porque recordemos que, y la semana pasada mencionábamos, que se le conoce como el padre de la fe. Sí, tal vez los problemas de Abraham no son los mismos que tenemos nosotros actualmente. Tal vez las necesidades que tuvo, por ejemplo, ¿quién más? Josué. Las necesidades que tuvo Josué no son las necesidades que tenemos nosotros actualmente, ¿verdad? Y por eso decimos: no, es que lo que está en la Biblia ya es obsoleto, ya es muy antiguo y ya no tiene aplicación actualmente. Decimos: pues tal vez la forma de vivir sea diferente, pero no, las necesidades son las mismas. Y la fe que debemos de tener en Dios debe de ser la misma fe que depositaron estos hombres.
Porque no importa cuáles sean nuestros problemas, no importa cuáles sean nuestras necesidades, si nosotros confiamos en Dios y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él nos dará la victoria, como decía ahí. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Decía el apóstol Juan. Nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Nuestra confianza que hemos depositado en Dios. Porque Él es el que nos va a dar la victoria sobre cualquier necesidad, sobre cualquier problema, sobre las tentaciones. Porque bueno, decíamos, hay quien dice, es que la vida ya es muy diferente actualmente a como era hace 6,000 años. Algo sí, tal vez la vida, pero las tentaciones, podemos decir, son las mismas. El ser humano siempre ha tenido las mismas debilidades. Las debilidades que tal vez tuvieron estos grandes hombres que hemos leído en la Biblia, son las mismas que podemos tener nosotros. Pero ellos aprendieron a confiar en Dios. Y esa es la exhortación que nos hacen. Confía en Dios, deposita tu fe, tu confianza en Él, y Él te dará la victoria. No importa cuál sea tu problema o tu necesidad. Dios nos dará la victoria. Decíamos, hay muchas formas de pensar, de creer, muchas filosofías, y todas quieren corregir, ayudar al ser humano, ¿verdad? Y es que podemos decir, dentro de la naturaleza del ser humano siempre existe esa inclinación, esa tendencia a creer en algo, a creer en alguien. Por eso muchos pueblos que no conocían al Dios verdadero, pues inventaron sus propias formas de creer, inventaron sus propios dioses, porque tenían esa necesidad. Nosotros tenemos esa necesidad de creer en alguien. Decimos, la gente que no conoce al Dios verdadero, pues tuvo que buscar algo en quien creer. Tenemos el ejemplo en el libro de los Hechos, lo leíamos hace algunos momentos, ¿verdad? En la reunión con nuestras hermanas, ahí cuando Pablo llega a Atenas y lo llevaron al Areópago, y ahí le mostraron todos los altares que tenían para todos sus dioses, pero había uno en especial que llamó la atención del apóstol Pablo. ¿Cuál fue? Uno que decía, al Dios no conocido. ¿Por qué estaría ese altar ahí? Al Dios no conocido. Si todos los demás altares seguramente tenían el nombre del Dios al que estaban dedicados y seguramente hasta la imagen. ¿Pero por qué estaba ese altar al Dios no conocido? Porque dentro de su creencia, de su forma de pensar, ellos decían, bueno, ¿y qué tal si hay un Dios al que no conocemos? Y si no lo honramos se va a enojar. Y mejor entonces, aunque no lo conozcamos, vamos a dedicarle un altar. No sabemos su nombre, no sabemos cómo es, no sabemos de qué sea Dios, porque recordemos que ellos tenían Dios para cada fenómeno natural, ¿verdad? Dios de la lluvia, Dios del sol, Dios de ¿qué más? ¿Dónde? ¿La luna? De la luna, de la lluvia, del fuego. Entonces tenían dioses para cada fenómeno natural, ¿verdad? Incluso para algunas virtudes, que el Dios del amor, y bueno, diferentes dioses. Pero decían, bueno, hay un Dios que no sabemos si sea Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios del amor, Dios de la misericordia. No lo sabemos, pero hay que dedicarle un altar. ¿Por qué? Decimos, porque tenían esa necesidad. El ser humano tiene esa necesidad. Los 10 mandamientos son principios,
principios que son los que rigen nuestra vida. Y aunque mucha gente diga que no conoce los 10 mandamientos, que no conoce la ley de Dios, pues aún así ellos saben que no es bueno robar, saben que no es bueno matar, y saben que deben de respetar a sus padres, ¿verdad? Porque ya es parte de la conciencia del ser humano. Cuando Dios crea al ser humano, pone todas esas leyes en su mente, incluyendo el de creer en un Dios. Por eso la humanidad siempre ha tenido esa necesidad. Pero decimos, al no conocer al Dios verdadero, han depositado su confianza en dioses extraños. Y decíamos, ahí el apóstol Pablo se dio cuenta de eso. Y aprovechando eso les dijo, a este Dios que ustedes no conocen, al que honran sin conocerlo, sin saber quién es, a ese Dios es el que yo les vengo a predicar. Que no es el Dios de un elemento o de una virtud, sino es el Dios de todo, ¿verdad? Creador del cielo, de la tierra y de todas las virtudes que hay en la humanidad. Pero decíamos, siempre está esa necesidad. Y las personas, al no conocer ese camino, el camino que veíamos aquí en el Evangelio de Juan, que dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al no conocer ese camino, se van por un camino diferente, creyendo que van por el camino correcto, como lo dice también el libro de Eclesiastés. Y aquí he hallado esto, que Dios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de destrucción. Por eso es que Dios, a través de su palabra, nos muestra el verdadero camino a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Depositar nuestra fe en Él, confiar de que si Él nos está dando una enseñanza, una indicación, una instrucción, sabemos que debemos de confiar y obedecer. Porque, bueno, muchas veces decimos, ¿qué es la fe? Y decimos, la fe es creer. Pero lo dejamos nada más hasta ahí, ¿verdad? Creer. Y muchos dicen, pues es que yo sí creo. Yo creo que Dios existe. Yo creo que hay un Dios todopoderoso. ¿Pero es suficiente? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11 con respecto a la fe? ¿Qué es la fe? Es pues la sustancia de las cosas que se esperan. A ver, en el micrófono que no se oye. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Muy bien. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Es Hebreos capítulo 11, verso 6, ¿verdad? ¿1? No, sí es el 1, porque el 6 es el que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice el verso 1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Es decir, es una confianza completa. Algo que tal vez no hemos visto, pero que estamos seguros de que va a llegar. Dios nos ha dado una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Vida eterna. ¿Y quién pudiera decir, bueno, yo conozco a alguien que ya tiene la vida eterna? Yo he visto a alguien. Nadie, ¿verdad? Nadie. Nadie lo puede decir. Pero entonces, tenemos la fe porque dice aquí, es la sustancia de las cosas que se esperan, algo que sabemos que se va a realizar, que se va a cumplir. La demostración de las cosas que no se ven. Hay cosas que no vemos, pero que sabemos que existen. Un ejemplo, bueno, casi siempre ponemos el ejemplo del aire, ¿verdad? ¿Cómo es el aire? ¿De qué color?
¿Qué textura tiene? ¿Lo tocamos, lo sentimos, lo vemos? ¿Tiene algún aroma el aire? Aquí vemos este lugar y decimos, no hay nada, está vacío, pero no hay nada. Está lleno, ¿de qué? De aire. No lo vemos, no lo sentimos, pero sabemos que existe. Y esa es la fe, la demostración de las cosas que no se ven. Y lo dice, ¿verdad? Demostración, algo que se ha demostrado, que se ha comprobado. Porque sí, muchas veces se habla de una fe ciega. ¿Existirá la fe ciega? No, una fe ciega no puede ser. Porque entonces, ¿en qué vamos a confiar? La fe, como dice aquí, es la demostración. Algo que tal vez no podemos ver, pero que sabemos, tenemos la seguridad de que existe. La Biblia nos da muchos ejemplos, podemos decir, nos da muchas evidencias que nos afirman en nuestra fe. Decimos, muchos tal vez no confían porque dicen, es que, ¿cómo compruebas lo que está ahí? Pues Dios, a través de su palabra, lo comprueba. ¿Qué dice Romanos? ¿Sí es Romanos? Vamos a ver si lo encuentro. Ahorita me acordé de este verso. Romanos creo que es ahorita lo busco. Creo que es el capítulo 2 o capítulo 1. Vamos a buscarlo. Verso 20. 1:20. Desde el 19 le voy a dar lectura. Romanos capítulo 1, verso 19. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Las cosas invisibles de Él. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Dios? Aquí lo menciona, ¿verdad? Su eterna potencia y su divinidad. ¿Podemos ver la potencia de Dios? Preguntábamos de qué color es, cómo la sentimos, cómo es. ¿Podemos ver su divinidad? Pues si la queremos ver con nuestros ojos, no, ¿verdad? Pero aquí dice, se echan de ver. Es decir, que sí las podemos ver. ¿De qué manera? ¿De qué manera vemos la potencia de Dios? Su divinidad. Se echan de ver desde la creación del mundo. Contemplamos el mundo, contemplamos, iba a decir el universo, pero lo poco que podemos ver del universo, ¿verdad? Tal vez por las noches que volteamos hacia arriba, vemos las estrellas, vemos la luna y vemos realmente muy poco de lo que hay en el universo, pero sabemos que todo fue hecho con perfección, que todo lo que podemos ver en este mundo, toda la creación ha sido hecha con perfección. ¿Y eso qué nos demuestra? Que hubo un Dios perfecto que hizo todo. Un Dios sabio que hizo la creación a la perfección. Entonces por eso dice aquí que su eterna potencia y su divinidad sí las podemos ver. No físicamente, como decíamos, como vemos tal vez esta pluma y decimos de qué color es, qué forma tiene. Pero sí lo podemos ver a través de sus obras, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. No lo podemos negar. Entonces, ¿esto qué es lo que debe de provocar en nosotros? Que nuestra fe se fortalezca. Decimos, muchas veces
veces se habla de una fe ciega, pero nosotros no podemos tener una fe ciega. Nosotros tenemos una fe comprobada, una fe que ha sido demostrada por todo lo que nos dice la palabra de Dios. Hay quien dice, bueno, es que es un libro escrito por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Por eso, aunque haya sido escrita durante, se dice, 1500 años, 15 siglos, ¿verdad? Aproximadamente, desde que Moisés comenzó a escribirla hasta que se terminó de escribir el Nuevo Testamento, aproximadamente por el año 100 después de Cristo. Pasaron 1500 años aproximadamente. Y un libro que se haya escrito en tanto tiempo, sería muy fácil que tuviera contradicciones. Y si nosotros leemos la Biblia, desde el principio hasta el final, no vamos a encontrar ninguna contradicción. La gente ha tratado de encontrar la verdad, pero cuando entendemos de qué se está hablando, cómo está diciendo las cosas, nos damos cuenta que no hay contradicción. Al contrario, que se confirma lo que ya había sido escrito antes. Y todo eso es una prueba de la divinidad de este libro, y por lo tanto debe de ser una prueba para que nuestra fe crezca, para tener la seguridad de que creemos en el Dios verdadero, de que creemos en el único Dios eterno. Y si tenemos esa confianza y decimos, es un Dios todopoderoso, es un Dios sabio que hizo toda la creación con perfección, ¿por qué dudaríamos de sus mandamientos? ¿Habría algún motivo para dudar de lo que Dios dice? ¿De lo que Dios dejó establecido, de sus enseñanzas? Si ya vimos que todo lo que Él creó lo hizo a la perfección, ¿por qué dudaríamos de sus mandamientos? ¿Por qué dudaríamos de la doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo? Sería ilógico, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos, nuestra fe no es una fe ciega. Es una fe que tiene bases, que tiene fundamentos. Recordando nuevamente un poco la historia de Abraham, dice en Hebreos que salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y él se fue sin saber a dónde iba. ¿Tenía una fe ciega Abraham? ¿Por qué no sabía dónde iba a ir? ¿Tendría una fe ciega? No. ¿Por qué confió? Porque conocía a Dios. Conocía que Dios lo iba a guiar a un lugar mejor. Conocía el amor de Dios, conocía la misericordia de Dios. Aunque la Biblia no nos habla mucho de su vida antes de que se le diera esa orden, pero él conocía a Dios. Sabía quién era Dios. Sabía que era un Dios todopoderoso, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y con esas bases, él confió para decir, voy a ir hasta donde él me diga. Aunque yo no sé de qué lugar sea, no sé cómo sea ese lugar, pero yo conozco a mi Dios. Cuando Dios enviaba a su pueblo a pelear, por ejemplo Gedeón, que le dijo, ve únicamente con 300 hombres y pelea contra aquellos 3 grandes ejércitos, y dice la Biblia que ni siquiera se podía contar cuántos eran, ¿verdad? Gedeón tuvo fe. ¿Era una fe ciega? Era una fe con bases. Él conocía a Dios. Conocía que era un Dios todopoderoso. Él sabía cómo sacó a Israel de Egipto, cómo lo guió por el desierto, cómo le ayudó en todo momento y lo libró de todos los peligros. Entonces, esa era una base en él para confiar.
Y decir, así como Él ayudó a su pueblo, nos va a ayudar ahora. Por eso dice, ahí es la demostración de las cosas que no se ven. Y aquí dice, su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación, por todo lo que Él ha hecho. Nosotros tendremos alguna base para confiar en Dios, o tenemos una fe ciega. No, decíamos, la fe ciega no puede ser. Una fe que no tiene bases, pudiéramos decir, es únicamente fanatismo, que se hacen cosas sin saber, como muchos dicen, ¿verdad? Bueno, esto yo lo hago porque así me lo enseñaron mis padres, aunque no saben ni por qué. Eso sí, eso podemos decir es una fe ciega, pero más bien le conoceríamos como fanatismo. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo que hacemos tenemos la seguridad, tenemos la confianza de que así es, de que si Dios dijo algo, así debe de ser. Entonces decíamos, nuestra fe, ¿cómo es? ¿Una fe ciega o una fe con bases? ¿Qué hemos visto en nuestra vida para confiar en Dios? Bueno, si preguntáramos ahorita uno por uno, yo creo que no terminaríamos, ¿verdad? Pero yo creo que cada uno de nosotros puede tener esas bases para decir, yo creo en Dios, yo confío en Él, porque lo he visto manifestándose en mi vida. Y lo conozco a través de su palabra, viendo todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha hecho. Pero decíamos, hay quienes dudan de la palabra de Dios, hay quienes dudan de este libro. ¿Qué bases pudiéramos tener nosotros para decir que este libro es verdadero? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lo predicó, pero ¿qué bases pudiéramos decir? Con esto comprobamos que lo que dice aquí es verdad. Porque todo lo que está escrito aquí se ha cumplido. Pudiéramos hablar de profecías. Profecías, por ejemplo, en el libro de Daniel. Y vemos que esas profecías se cumplieron. Se dan fechas y se cumplieron. Podemos ver algunas otras profecías en Apocalipsis y nos damos cuenta que se cumplieron. Entonces todo eso es una base para decir, lo que está escrito aquí es verdad. Lo que está escrito aquí ha sido inspirado por nuestro Dios y todo es verdadero. Y si esas profecías, eso que se ha dicho, se ha cumplido, ¿por qué voy a dudar de algunas otras cosas? Eso nos debe de mostrar que todo lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios es verdad. Y como decíamos, aprender a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Hebreos capítulo 12, verso 2. Porque gracias a todo lo que vemos en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios, es que podemos comprobar que todo esto es verdad. Y aquí en Hebreos capítulo 12, el verso 2, dice, puestos los ojos, ya lo tenemos, Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Porque todo lo que vemos aquí en la Biblia, ya lo mencionábamos, sí son muchas enseñanzas, pero todo va enfocado hacia nuestro Señor Jesucristo. Todo va dirigido a nuestro Señor Jesucristo, a mostrarnos ese plan de salvación que Dios dejó establecido desde el principio y que se cumplió a través de nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí, el cual habiéndole sido propuesto gozo,
sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios nos lleva hacia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se cumplió cuando Él murió en la cruz, ese plan de salvación. Entonces decíamos, si hemos comprobado que tenemos una fe verdadera y que todo lo que dice la palabra de nuestro Dios es verdad, debemos de confiar en Cristo, porque decíamos, ese es el objetivo de la palabra de Dios, mostrarnos el plan de salvación a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que como dice aquí, se le propuso gozo, es decir, Él estaba a la diestra del Padre. ¿Qué le faltaba a la diestra del Padre? Nada. Pues dejó todo eso, ¿verdad? Al cual, habiéndosele propuesto gozo, dice, sufrió la cruz. Dejó todo para venir a morir y de esa manera cumplir con el plan de salvación. Y dice, entonces ahora tenemos que poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, tenerlo como ejemplo, de que así como Él obedeció a Dios, a su Padre, nosotros también tenemos que hacerlo. Así como Él guardó los mandamientos de su Padre, nosotros también tenemos que hacerlo. Y confiar, porque decíamos, muchos dicen, es que es muy difícil. Es muy difícil cuando lo queremos hacer por nosotros mismos. Pero cuando confiamos en Cristo, ya lo leíamos en la primera carta de Juan. Esta es la victoria que Él nos da. ¿Quién vence al mundo sino aquel que ha confiado en el Hijo de Dios? Sí, puede ser muy difícil, ¿verdad? Pero decíamos, cuando no depositamos nuestras cargas en Cristo. Porque cuando lo hacemos, Él es el que nos dará la victoria. A través de Él venceremos al mundo, como leíamos ahí en la carta del apóstol Juan. Venceremos al mundo, venceremos toda tentación, venceremos todo problema, toda dificultad, y Él nos dará la victoria. Lo único que tenemos que hacer es confiar, tener fe en nuestro Señor Jesucristo, tener fe en nuestro Dios, y Él nos dará la victoria. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Rodolfo para continuar con este culto. Paso a vosotros.